teníamos problema, pois aí é outra. Pero claro, onde están? Nes fasteres máis... Logo hai mucha xente que me pregunta por este gaeltas de aquí, que está al lado de Dublín, que é un gaeltas de Albi. Sí, un gaeltas que se formó por emigrantes de los gaeltas del norte y de los gaeltas del centro en los años 60, por unos temas políticos de construcción, que fue mucha xente de todos los lados, de esos fasteres y tal, y una especie de lingua mestada, eso se fala aí. Luego comentarios sobre filología celta, siempre también, y otra cosa. ¿Y qué pañales hay del irlandés que se parecen al asturiano? Muy pocas. Vamos a ser serios por unas razones que después vos explico también, porque el irlandés tampoco es una lengua normal, celta, tampoco es una lengua completamente típica, ¿no? O lo que hubiese sido una lengua celta típica cuando el celta se falaba en media Europa. Entonces, por ejemplo, unos ejemplos tenéis aquí de corra, cuerrea, curros, de cam, torcío, acambao, camba, que tenéis aquí del protocelta cambos, la llamera también, de llavan, en irlandés, y de lamos, lemos, y dorm, duernu, también. Aquí hay un tema también, igual os lo explico, a ver, hay un tema que algunos filólogos dicen, no, y que es imposible que, por ejemplo, duernu venga de durnos, porque dice, de una U nunca puede evolucionar a una O breve y después de la O breve haces el ditón. Pero claro, no es así, porque lo que hay que ver también en las lenguas es mucho la cronología. Entonces, si estudiamos la cronología de las lenguas celtes, hacia el año 1 más o menos, antes de Cristo y entre la edad de Cristo, fízose un camudamiento de la U celta a la O. Son, en bretón también é dorm, en esto fízose un camudamiento. Y sin embargo, la ditongación faise entre los siglos 4 y 5. Con lo cual, es perfectamente posible, porque fízose primero la apertura de la U a la O y después la ditongación. O sea que claro, estamos sin ver efectivamente la cronología de los camudamientos. Luego hay algunas palabras que en latín presenta una etimología compleja y que sería posible de explicar por una etimología celta bastante más sencilla. Ahí hay un tema, yo no quisiera al revés, quisiera agradecer al profesor García Arias en los más míos fondos respetos, quisiera dar los míos mayores aplausos, pero hay un principio de base que tiene una filología románica desde Tobar y desde esto, que es el pensamiento que hay de una aplicación de la famosa navalla de Occam de una manera un poquillín extraña. Vamos a ver. Según la filología latina, bueno, la navalla de Occam, yo creo que lo sabéis todos lo que dice, que a dos explicaciones posibles hay que ir a la más sencilla. Un método científico bastante conocido que dice ante dos explicaciones, si yo tengo una explicación de que el agua es H2O y otra de que el agua viene de no sé cuánto, pues tengo que ir a la más sencilla. ¿Qué pasa? Que el filólogo latín malinterpreta, a mi modo de entender, la navalla de Occam y dice: como sabemos de sobra que el latín sí se falaba, yo si lo puedo explicar por latín, por muy extraña que sea la de explicación, ya está. Y no lo tengo por qué explicar por otra lengua. Cuando en realidad lo que quiere decir la navalla de Occam es que si es más sencillo explicarlo por una lengua celta, coño, explícalo por la lengua celta. Entonces esos son unos casos, por ejemplo, el primero, que es glayar, que en irlandés tenemos gloim, en protocelta sería gladi, la DI da perfectamente la Y, y sin embargo la filología, el diccionario etimológico de la lengua asturiana dice que viene de gracare, que es una palabra que ni siquiera existe en latín,
y que la crea a través de Gráculus que llega Layo. Entonces, bueno, un poco, vamos a ver, un poco... Luego otra, por ejemplo, y la de Cusu, perro, que el diccionario etimológico da como onomatopéyico. No sé, los perros no dicen culo, no dicen, pero bueno, sé por qué es onomatopéyico, y que el celta viene del conocido culo. Luego Carballo también, que tienes en irlandés el crov, más un sufijo, en croiva ya en protocelta, y que sin embargo el diccionario etimológico dice que puede venir de cálamos. Lo cual, vamos, crear una CR, una RB, un grupo RB, desde una L, y es complicadísimo. O sea, de hecho yo no conozco otro caso. Y la M a Y puede darse, ese sí podría darse, pero siempre y cuando haya una yod. Aquí en cálamos tiene que ser calamios. Pero bueno, eso ya es un poco para que hacemos idea de... Luego Dagoñón también, dice que viene de Balneus, el diccionario etimológico, con lo cual también tiene el problema de una L más yod, puede darlo perfectamente, pero la A después de B, después de una B, no podría dar nunca una O, y menos el amestar delante una A, porque la A en latín tiene un significado general privativo, con lo cual sería abalneum, si agarramos del latín abalneum, sería lo que no tiene baños, o lo que no tiene río, con lo cual parece mucho más probable que venga de Avon, del protocelta Avon, vamos. ¿Entendéis? Si queréis algo. Luego después otras cuestiones filosóficas son también antropónimos o teónimos que aparecen en el Astur antiguo, que aparecen en la gran mayoría, pueden explicarse a través del celta. Después veremos unos ejemplos que estamos ahí estudiados. Por ejemplo, Blata, Blatus, que puede venir del protocelta Blatius, Bedunus, Betunus, que puede venir de Vitus, Apologranius, que también lo hay en la Galia, que puede venir de Greina, que es Sol. Luego también hay otros topónimos que podemos llegar a topar con etimología celta, Aboño, que podría venir de Río, aunque bueno, el diccionario etimológico también dice que es de Aponio. Un supuesto Aponio que también es un nombre que no está atestiguado aquí en Asturias. Estaría atestiguado, me parece, en Dalmacia. Senabria, por ejemplo, que puede venir de Senabriga, Arganzo, Argancinas, y el de Arganza, falta de ahí. ¿Cuál? Arganza. Arganza, sí, también. Sí. Arganza, que puede venir de Arget, Arganton, Dobra, de Dover. Bueno, Dover, no viene que venga de Dover, de Dubros, que es lo mismo que viene el irlandés, ¿no? Luego Yáscara también, que viene de Flesca, y de ahí el irlandés Flesca. Luego después ahí hay que tener el problema mucho de las lenguas celtas, o de la filología celta. Que las lenguas las únicas lenguas que nos quedaron vives son lenguas que eran muy extremadas, son lenguas que estaban en una fastera muy alloñada de lo que podía haber sido el celta común, podría haber surgido. Podría ser pues la Galia, había en España, había también la Nórica, había también una fastera que llegaba incluso hasta Anatolia, estaba muy extendido por toda Europa, pero justamente lo más extremado, lo más yoñe del centro, por decir así, y era justamente lo que nos quedó hasta ahora. Entonces tiene unas evoluciones muy grandes. En primer lugar, tiene una evolución muy extremada de las lenguas celtas insulares. Por ejemplo, de bobos, que hue, claro, acaba en bo, porque acaba haciendo una ditongación, luego perdiéndose, de noullos, que acaba en nua, también, nue. Hace una duda con respecto a esto. Yo que soy de ascendencia chena, Sí. Los meus abuelos y la mi mamá son de Bo, Sí. Bo de ayer.
¿tiene correspondencia con ese bo que significa web? ¿O te ha enseñado a una fuente? Hombre, podría tener, ¿no? Habría que mirar, habría que ver fuentes medievales, habría que ver cómo está escrito en los textos medievales. Vale. No te consigo responder así sobre la marcha, Vale. pero habría que ver, porque muchas veces vemos la forma de anguaño, pero luego después la forma medieval acaba de decirnos lo contrario. En asturiano saldría así, ¿no? Bo. Sí, sí. En español, bo o. Sí, Bo. sí. Y en medieval no sé. Habría que ver en la fastera medieval si bien, por ejemplo, claro, si en la fastera medieval, no lo sé, si hay también documentación medieval. Por ejemplo, evidentemente, si en la documentación medieval, sí, efectivamente tiene dos os, y que posiblemente se perdió por medio una consonante. Ajá. Si esa consonante y una B o una V, posible, y es muy casi seguro que viene de aquí. Claro. Si esa consonante que se perdió y una D o una T, la etimología es diferente. Perfecto. Entonces, lo primero, sofitarse en las fuentes medievales para estudiar la toponimia, y es más compleja de estudiar, por ejemplo, que la antroponimia antigua. En la antroponimia antigua sabemos que la gente falaba así y decía algo así. También tiene sus dificultades y tal, pero la toponimia es compleja porque hay que ver toda la evolución que surgió. Luego hay toponimia que se queda un poco sin camudar, y tienes allá otra toponimia que va evolucionando como evoluciona la lengua. Entonces, un poco. Luego, bueno, siguiendo un poquillín. Bueno, si queréis, no, pero tú hay, que me prestan. Hay algunas palabras en las lenguas celtas insulares que no existen en las lenguas celtas continentales. Por ejemplo, al revés, vamos. Entonces, por ejemplo, griva, que es ponte, que es bastante eso, en irlandés y droget, que viene de otro raigaño indoeuropeo. Por ejemplo, brichta, que es masha, y drairt, druidismo, ¿no? Conocemoslo todos, esa palabra. Agro, por ejemplo, y en irlandés, o sea, que tienen bastante diferencias en irlandés con las lenguas continentales. Luego también hay una serie de camudamientos, de significado. Eso es muy interesante porque hay lo menos, yo detecté lo menos unas 20 o 30 palabras, pero bastante comunes, y que camuda totalmente el significado. Por ejemplo, baña, y el leche, viene de gota, un protocelta que significaba gota, y sin embargo la palabra blecht, o lecht, o como en galés, lecht, como en galés, y otro regaño. Entonces, ¿por qué camudó ese? Eso posiblemente puede explicar por qué en el caso Astur, si hablamos del astúrico, atopamos en Asturias toponimia sobre todo que puede responder a un cálter britónico y otros gaélico. Y quizá ves ella porque son anteriores y todavía no había habido esa diversificación. Sí, efectivamente. Acabo de reventarte la No. Acabas de meter en un engadello que necesitaría otras 2 horas. Perdón. Ahí efectivamente uno de los principales problemas que se planteó siempre aquí en Asturias, y es lo de la famosa perda o no perda de la P. Vamos a ver, y digo esto, y voy a intentar ser muy breve en un tema que ya os digo que hacen correr tinta, vamos a ver, la pérdida de la P, que parece como que hay una cosa que típicamente y era celta, o sea, si se pierde la P, entonces dices tú, coño, aquí aparece la palabra provesica, entonces no es celta, porque tenía que ser robesica. Pero en los últimos estudios y en los últimos atopos y fallos que se están haciendo está demostrándose que no, para nada. El propio Sim Williams, en un estudio que tiene del 2010, creo que es, bueno, si alguno tenéis el correo mío en el libro, así que cualquiera que me quiera escribir, oye, bienvenido, y si quiere ampliar de estas cosas. El propio Sim Williams
dice que efectivamente tú, si en una lengua atopes todos los trazos, lo que llama el panceltes, y hay algún trazo del panceltismo que se escapa, lo que demuestra que puede ser anterior y que no tuvo esos camudamientos, o sencillamente que esa palabra entró por otro lado. Pero que no te puedes enfotar y decir que eso viene de celta. Y sobre eso hay un caso muy... Hay un caso muy claro que se encontró así. En Tréveris, atopóse dos llavanes, además se encontraron, que aparece el nombre de una diosa, que aparecía siempre como Ritona, aparece como Pritona. ¿Qué pasa? Que los camudamientos lingüísticos van como foles desde un punto en el cual aparece. Eso es lo que pasa, bueno, al estudiar yo, por ejemplo, los dialectos del asturiano y lo que me topé. O sea, los isogloses van expandiéndose y esparciéndose, y en los pasteles de la lengua, que son más externes, llegan más tarde. ¿Qué pasa? Que en Tréveris no había llegado, o estaba a medias, el camudamiento, la pérdida de la P estaba en guaño, pero no había llegado del todo. Entonces, topamos en un tiempo la diosa Ritona y la diosa Pritona. Topamos los dos. Con lo cual, no podemos decir que porque aparezca aquí provesica, no sea celta, sino sencillamente que ese camudamiento no había llegado. Si efectivamente en Tréveris y en la frontera alemana, cerca de Aachen, cerca de Aquisgrán, para los más latinistas, tenemos eso en el siglo I, siglo II, efectivamente, y que el camudamiento, la pérdida de la P, tiene que ser sobre esa fecha, no puede ser muy anterior como se promovía. ¿Qué pasa? Que los nuevos estudiosos, como por ejemplo Matasovich y eso, ya no ponen, cuando creen el protocelta, ya no lo ponen sin P, sino que ponen con una P aspirada. Pero bueno, si metiste en el galillo, que no sé si os quedó algo claro o si... Oíste que en Saborgaos que hay un montón de etnónimos que son los Parisi, los Dictavi, que tienen la P inicial, ¿no? Sí, claro. Ahí, bueno, mismo en Irlanda, y más allá ya, en Irlanda hay tres, en el mapa de Ptolomeo, ¿y qué me metéis? Venía a hablar de esto. En el mapa de Ptolomeo aparecen varios en Irlanda, no me acuerdo, bueno, si los encuentro, aparece, creo que lo tengo, los Ebdani, aparecen aparecen también los brigantes, que es muy interesante, aparecen también los Herpedanti, y aparecen también otro más que no lo encuentro ahora, incluso hasta más Para nosotros es más interesante que aparece en Irlanda son los Concanei, ¿no? También, Que son los concanos. Sí. De la pastera Ribesella, ¿no? Sí. Y aparecen otros, no me acuerdo. Vamos a ver, lo que os quería decir. En Irlanda, normalmente siempre se parte de la idea de que un celta K da siempre P britónico y nosotros caltiense. Lo que pasa es que en estos casos, en concreto, por ejemplo, los Erdani, tienen el equivalente moderno en los Erdani. Entonces dices tú, coño, ¿cómo se aparece la P en antes que es acá? Entonces hay un problema, bueno, que no voy a resolver ahora ni cómo ponemos, porque el problema de la P y de la C es un problema que no queda por resolver, pero coño. Bueno, lo que os estaba diciendo. A mí lo que más me choca, por ejemplo, del irlandés, de las lenguas celtas insulares, es que tiene unos camudamientos léxicos muy importantes frente al celta. Por ejemplo, graña, que es sol, viene del celta pagrano, o esca, que es lluna, bien para rellumo. O sea, del celta esquion, que es para rellumo. Realmente, las palabras para sol, por ejemplo, en galés, haul con la aspiración de la S inicial en galés, haul no tiene nada que ver con las palabras irlandeses que están usando para sol o para lluna también, yin en irlandés.
Luego también hay unos camudamientos léxicos importantes. Por ejemplo, este de abajo también, o que lle o lliu en celta, en irlandés y clusa, que lle la orella, y mécelo todo y ahora anguaño se cluas para todo. Pero bueno, aquí pongo una cosa que, bueno, igual es demasiado atrevida, pero las lenguas celtas insulares son una talla muy extremada de las lenguas celtas continentales o de las lenguas celtas generales en las cuales estaríamos metidos. Y es acá semellado la diferencia casi que tiene el rumano. Pensemos ahora y digamos, supongamos que hayan desaparecido todas las lenguas latinas, que no tenemos resclavos, que no tenemos escritos latinos y que solo nos queda el rumano. ¿Qué pensaríamos de cómo lle el latín? No se parecería en nada a la idea que tenemos del latín ahora. Con lo cual, poco a poco, con las cosas que se van atopando de celta continental, con las inscripciones gales y tal, sí podemos llegar a la filología celta. Pero mucha de la filología celta está basada solo en las lenguas celtas continentales, insulares. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Faltan resclavos del celta continental para poder reconstruir el proceso. Bueno, aquí hay otras cuestiones filológicas que no voy a parar más porque si no vamos a pasar mucho del tiempo. Entonces, por ejemplo, los procesos paralelos. Aquí hay un proceso sobre el siglo IV o V, que hablamos aquí de la diptongación, que se produce prácticamente en casi toda Europa, que es muy curioso, porque se produce y es muy paralelo al que se produce en Irlanda. Que luego después, en Irlanda, falla otros cambiamientos y tal. Y luego hay otros procesos que son fechamente extremados, porque nos llama, por ejemplo, una de las cosas que nos llama la atención del irlandés, y la nasalización.